Mi esposo me dejó una casita en herencia. Mi nuera me demandó, alegando que una vieja desempleada no merecía nada. Ella contrató al mejor abogado de la ciudad para quitarme mi único bien. Cuando entré al tribunal, el abogado de ella se puso pálido, dejó caer el portafolio y me abrazó. «¡Eres tú! No lo puedo creer!». Mi nuera no tenía idea de quién yo realmente era. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Norma y tengo 66 años. Nunca pensé que a mi edad estaría sentada en un tribunal, defendiendo el derecho a vivir en la única casa que he podido llamar mía. Pero ahí estaba, en la sala 205 del Tribunal de Familia, con mis manos arrugadas temblando sobre mi bolso de cuero gastado, mientras mi nuera me miraba como si fuera basura que alguien olvidó recoger. La sala olía a cera para muebles y a esa frialdad que solo tienen los lugares donde se decide el destino de las personas. Los paneles de madera oscura hacían que todo se sintiera más pequeño, más asfixiante. Me senté en el banco trasero, sola, mientras Yvette ocupaba la primera fila, rodeada de 3 abogados vestidos con trajes que probablemente costaban más que mi pensión de todo un año. «Mira eso», susurró Yvette lo suficientemente alto para que yo la escuchara, señalándome con una sonrisa cruel. «Una vieja desempleada que nunca trabajó un día serio en su vida y ahora quiere quedarse con una casa que vale $120,000. ¿No es patético?». Sus abogados asintieron con esas sonrisas profesionales que conocía tan bien. Yo había limpiado las oficinas donde trabajaban hombres como esos durante años. Sabía cómo me veían. Invisible, insignificante, fácil de aplastar. Diego, mi hijo, el niño que crié desde que tenía 3 meses de edad, estaba sentado junto a su esposa. No me miraba. No había cruzado palabra conmigo en 2 años. Cuando Yvette habló, él simplemente bajó la cabeza y estudió sus zapatos como si fueran lo más fascinante del mundo. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con cabello canoso y gafas que se deslizaban por su nariz. Tenía esa expresión neutral que desarrollan las personas que han visto demasiada miseria humana. «Caso Morrison versus Gutiérrez», anunció el secretario. «Disputa por herencia». Mi corazón se aceleró. Morrison. Ese apellido me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Los nervios me tenían confundida. El abogado de Yvette se levantó primero. Era un hombre alto y delgado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Su señoría, este caso es bastante sencillo. Mi clienta, la señora Yvette Gutiérrez, está casada legalmente con Diego Gutiérrez, hijo de la demandada. El difunto Roberto Gutiérrez Sr., padre de Diego, dejó su propiedad a la señora Norma Gutiérrez en un testamento que consideramos fue hecho bajo influencia indebida. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Influencia indebida. Como si yo hubiera manipulado a Roberto, mi difunto esposo, que me había amado genuinamente durante los 5 años que estuvimos casados. «La verdad, su señoría», continuó el abogado, «es que la señora Norma nunca contribuyó económicamente al hogar. Nunca tuvo un empleo formal, nunca pagó impuestos como corresponde. Vivió como una carga para el señor Roberto hasta el día de su muerte». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Una carga. Después de 46 años trabajando, después de criar a Diego sin ayuda de nadie, después de sacrificar cada sueño que alguna vez tuve, me llamaban una carga. Yvette se levantó entonces, y yo supe que venía lo peor. «Su señoría», dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, «mi suegra es una mujer mayor que nunca aprendió a valerse por sí misma. Nosotros hemos tratado de ayudarla, de incluirla en nuestra familia, pero ella se volvió difícil, exigente. Roberto se sintió obligado a dejarle la casa por lástima, pero la realidad es que nosotros somos los que podemos mantener esa propiedad. Nosotros somos los que pagamos impuestos reales». Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Difícil, exigente.
Cada palabra era una mentira envuelta en seda. Además, Yvette continuó, caminando por la sala como si fuera su escenario personal. Todos sabemos que las personas mayores pueden ser influenciables, especialmente cuando se sienten solas. Mi pobre suegro probablemente sintió lástima por ella y tomó una decisión de la que se habría arrepentido si hubiera vivido más tiempo. El juez me miró por primera vez. Señora Gutiérrez, ¿tiene representación legal? Negué con la cabeza. No tenía dinero para un abogado. Mi pensión de $900 mensuales apenas me alcanzaba para comer. Entiendo, dijo el juez con un suspiro. ¿Desea defenderse por sí misma? Me puse de pie con las piernas temblorosas. La sala se sentía enorme, como si fuera un océano, y yo una piedra hundiéndose en el fondo. Su señoría, comencé con voz quebrada. Yo cuidé a Roberto durante su enfermedad. Él me amaba y yo lo amaba a él. La casa. Oh, por favor. Yvette interrumpió con una carcajada. Amor. Una empleada doméstica de 60 años que se aprovechó de un viudo vulnerable. ¿Eso llaman amor ahora? El abogado de Yvette puso una mano en su hombro como si estuviera consolándola por tener que lidiar conmigo. Su señoría, dijo, mi clienta ha sido más que generosa. Está dispuesta a permitir que la señora Norma viva en un asilo de ancianos que ella misma pagará durante 6 meses mientras encuentra sus propios arreglos. Es más compasión de la que la ley requiere. Un asilo. Querían meterme en un asilo como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Diego finalmente levantó la mirada. Por un segundo vi al niño que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero luego Yvette le tocó la mano y él volvió a bajar los ojos. La señora Norma, continuó el abogado, nunca aportó nada significativo a esta familia. No tiene educación formal, no tiene ahorros, no tiene propiedades propias. Es, en esencia, una desempleada que vivió de la caridad de otros durante décadas. Cada palabra era como un martillo golpeando mi alma. Desempleada, caridad. Como si los 40 años que pasé cuidando niños, limpiando casas, cocinando para familias que me trataban como invisible, no valieran nada. Toqué inconscientemente mi anillo de bodas, el sencillo aro de plata que Roberto me había puesto en el dedo hace 5 años. Era lo único valioso que tenía, no por su precio, sino por lo que representaba. Alguien me había amado lo suficiente como para querer pasar sus últimos años conmigo. Además, Yvette agregó con esa sonrisa venenosa, creo que todos podemos estar de acuerdo en que una persona de la edad y condición de mi suegra no debería estar viviendo sola en una casa tan grande. Es peligroso para ella y para los vecinos. El juez garabateó algunas notas. No podía leer su expresión. ¿Señora Gutiérrez?, me preguntó. ¿Tiene algo más que agregar a su defensa? Abrí la boca, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? ¿Que había criado a Diego desde bebé cuando su madre biológica lo abandonó? ¿Que había trabajado 3 empleos para pagar su universidad? ¿Que había sacrificado la posibilidad de tener mis propios hijos para darle todo a él? ¿Qué importaba ya? Él estaba ahí sentado, dejando que su esposa me humillara públicamente y no movía ni un dedo para defenderme. Yo, susurré, yo solo quiero vivir en paz en mi casa. Yvette se rió, una risa cristalina y cruel que resonó por toda la sala. Su casa, repitió. Su señoría, esto es exactamente lo que decíamos. Esta mujer realmente cree que merece una propiedad de $120,000 cuando nunca ganó más de $300 a la semana en toda su vida. Me senté pesadamente. Tenía razón en una cosa, nunca había ganado mucho dinero, pero lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era en qué había gastado cada centavo de esos $300 semanales durante tantos años. El juez miró su reloj. Muy bien. Haré un receso de 30 minutos para revisar los documentos presentados. Volveremos a las 3 en punto para escuchar los argumentos finales. Mientras todos se levantaban, me quedé sentada. Mis piernas no me respondían. A mi alrededor, escuchaba los susurros de la gente que había venido a ver el espectáculo. Una vieja peleando por una casa. ¡Qué patético!
Yvette pasó junto a mí, rozando mi hombro adrede. «Deberías aceptar la oferta del asilo», me susurró al oído. «Es lo mejor que vas a conseguir de mí. No seas terca, Norma. Sabes que no tienes ninguna posibilidad de ganar». Diego la siguió sin mirarme. Mi hijo, el niño al que le leía cuentos cada noche, al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años, al que aplaudí cuando se graduó de la universidad con honores. Ahora caminaba detrás de una mujer que me odiaba, como un perro obediente. Me quedé sola en esa sala fría, tocando la fotografía que llevaba en mi bolso. Era de la graduación de Diego. En la imagen, él me abraza y sonríe genuinamente. Yo parezco tan orgullosa, tan feliz. Era hace 28 años, pero parecía otra vida. «¿Señora?» Una voz suave me sacó de mis pensamientos. Era una joven asistente del tribunal. «¿Se encuentra bien?» «Sí», mentí. «Solo. Necesito un momento». Pero mientras ella se alejaba, mi corazón se aceleró por una razón diferente. Durante el receso, había notado algo extraño. Cuando el abogado principal de Yvette había salido de la sala, había visto cómo se detuvo en la puerta y me miró con una expresión que no pude descifrar. No era la mirada condescendiente que me habían estado dirigiendo toda la mañana. Era algo más. ¿Reconocimiento? No. Tenía que estar imaginándolo. Los nervios me estaban jugando malas pasadas, pero había alguien más en esa sala, alguien que conocía la verdad sobre quién era yo realmente. Durante el receso, me senté en el banco de mármol frío del pasillo del tribunal, viendo pasar a las personas importantes con sus portafolios de cuero y sus zapatos que sonaban seguros contra el suelo. Yo era invisible para ellos, como lo había sido durante la mayor parte de mi vida. Pero estar invisible tiene sus ventajas. Te permite observar, escuchar, recordar. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me llevaran lejos de ese lugar horrible, de vuelta a 1978, cuando tenía solo 20 años y mi vida cambió para siempre. Era un martes por la mañana cuando encontré a Diego. Trabajaba entonces para la familia Henderson, gente rica que vivía en una mansión en las colinas. Llegué temprano, como siempre, para preparar el desayuno antes de que despertaran. Pero al abrir la puerta trasera, escuché algo que me heló la sangre: el llanto de un bebé. Seguí el sonido hasta la terraza trasera y lo encontré. Un niño pequeño, no podía tener más de 3 meses, envuelto en una manta sucia dentro de una caja de cartón. Tenía una nota prendida a su ropita: «No puedo cuidarlo. Por favor, encuéntrenle un buen hogar». Mi primer instinto fue llamar a la policía, a servicios sociales. Pero cuando lo tomé en brazos y vi esos ojos oscuros y asustados, algo dentro de mí se quebró y se recompuso al mismo tiempo. Este niño me necesitaba. Los Henderson no querían problemas legales. Me dijeron que hiciera lo que fuera necesario para resolver la situación rápidamente. Así que tomé a Diego y lo llevé a mi pequeño apartamento de una habitación. Le di el único nombre que se me ocurrió: Diego, como mi padre, que había muerto cuando yo tenía 15 años. En esos días, adoptar como madre soltera era casi imposible, especialmente si eras pobre y latina. Pero encontré una trabajadora social mayor, la señora Patricia Molina, que entendía lo que significa amar a un niño que no es tuyo por sangre, pero sí por elección. Ella me ayudó a falsificar algunos documentos, me enseñó cómo navegar el sistema. A los ojos de la ley, Diego se convirtió en mi hijo adoptivo después de 2 años de papeleo interminable. Pero criarlo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Trabajaba 3 empleos, de lunes a viernes como niñera para los Henderson por $300 a la semana. Los sábados limpiaba casas por $50 cada una, y los domingos cuidaba ancianos por $75 al día. De esos $425 semanales, 250 se iban en renta, comida y pañales para Diego. El resto lo guardaba religiosamente en una lata de café debajo de mi cama. Diego era un niño inteligente, curioso, lleno de preguntas que no sabía cómo responder. «¿Por qué no tengo papá?», me preguntaba. «¿Por qué vives siempre cansada, mami?».
¿Por qué los otros niños tienen juguetes nuevos y yo no? Le mentí tantas veces que perdí la cuenta. Le dije que su padre había muerto como héroe, que yo estaba cansada porque trabajaba mucho para darle lo mejor, que los juguetes usados eran más especiales porque tenían historia. Pero la peor mentira de todas era cuando me preguntaba, ¿me amas, mami? Por supuesto que te amo, le respondía siempre. Y era verdad. Pero lo que no le decía era cuánto me estaba costando ese amor. Cuando Diego cumplió 5 años, se enfermó gravemente de neumonía. Pasamos 3 semanas en el hospital, y yo dormía en una silla incómoda junto a su cama, sosteniéndole la mano cada vez que tosía hasta que sus labios se ponían azules. Las cuentas del hospital llegaron a $8,000. Vendí todo lo que tenía de valor: la pulsera de oro que había heredado de mi madre, mi máquina de coser, hasta mi anillo de compromiso de cuando tenía 18 años y creía que me casaría con mi novio de la preparatoria. Los Henderson se preocuparon tanto por mi situación que me descontaron 2 días de salario por abandono del trabajo. Ese fue el momento en que entendí que para gente como ellos, nosotros solo éramos útiles mientras fuéramos completamente disponibles. Cuando Diego empezó la primaria, noté que era diferente de los otros niños. No solo por ser adoptado, sino porque era genuinamente brillante. Sus maestros me decían que tenía potencial excepcional y que, con la educación correcta, podría llegar lejos. Pero la educación correcta costaba dinero que yo no tenía. Así que hice lo que cualquier madre haría. Encontré la manera. Dejé mi apartamento y me mudé a un estudio aún más pequeño. Dejé de comprar ropa nueva para mí y empecé a usar solo la ropa que las familias para las que trabajaba desechaban. Dejé de ir al médico cuando me dolía la espalda por tanto cargar niños y limpiar pisos, y en su lugar tomaba aspirinas baratas que compraba por docenas. Pero lo más difícil de todo fue dejar ir el sueño de tener más hijos. Siempre había querido una familia grande. Quería darle hermanos a Diego. Quería llenar nuestra pequeña casa con risas y juegos. Pero cada centavo extra se iba a su educación. Cuando cumplió 8 años y me preguntó por qué no tenía hermanos como los otros niños, le dije que él era suficiente para mí, que era tan especial que no necesitábamos a nadie más. Otra mentira. La verdad era que no podía permitirme amar a otro niño de la misma manera. No había espacio en mi presupuesto para más amor. Los años pasaron volando. Diego se convirtió en un adolescente guapo e inteligente, pero también comenzó a avergonzarse de mí. Sus amigos de la escuela privada a la que logré mandarlo tenían padres que manejaban autos nuevos y vivían en casas con jardines. Yo llegaba a buscarlo en autobús, con mi uniforme de trabajo todavía puesto, porque no tenía tiempo de cambiarme entre empleos. ¿No puedes venir más tarde?, me preguntaba. O al menos cambiarte de ropa. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto que hubiera recibido de mis empleadores. Pero el momento más difícil llegó cuando Diego tenía 17 años. Había conseguido una beca parcial para la universidad, pero necesitábamos $20,000 más para cubrir los gastos. $20,000 que ni en mis sueños más salvajes podría reunir. Esa noche, después de que se fue a dormir, me senté en mi cama y conté el dinero que había ahorrado durante 19 años. $13,800. Cada moneda había sido ganada con sangre, sudor y lágrimas literales. No era suficiente. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Pedí un préstamo. Fui a 5 bancos diferentes y en cada uno me miraron como si fuera una broma cruel. Una empleada doméstica de 39 años, sin ahorros significativos, sin propiedades, pidiendo $20,000. Finalmente, un prestamista privado aceptó darme el dinero, pero con un interés del 25% anual. Sabía que me estaría endeudando por el resto de mi vida, pero firmé esos papeles sin dudarlo. Diego se graduó de la universidad con honores en 1996. Yo estaba en primera fila, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos, llorando de orgullo. En la foto que conservé de ese día, él me abraza y sonríe, y yo parezco la mujer más feliz del mundo. Lo que no se ve en la foto es que llevaba el mismo vestido que había usado para su graduación de preparatoria, porque no tenía dinero para uno nuevo.
Lo que no se ve es que había perdido 12 kilos ese año, porque muchas veces preferí que él comiera antes que yo. Lo que no se ve es que tenía 42 años, pero parecía de 50, porque las preocupaciones económicas y el trabajo agotador habían marcado mi cara con líneas profundas. Pero no me importaba. Mi hijo tenía un título universitario. Mi hijo tendría oportunidades que yo nunca tuve. Mi hijo nunca tendría que limpiar baños ajenos o cuidar niños de otras personas para sobrevivir. O al menos eso pensaba. Después de la graduación, Diego consiguió un trabajo en una oficina corporativa. Ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en 3. Se mudó a un apartamento elegante, compró ropa cara, comenzó a socializar con gente importante. Y gradualmente empezó a tratarme diferente. Al principio fueron pequeñas cosas. Ya no me invitaba a cenar cuando venía a visitarme. Cuando lo llamaba por teléfono, sus conversaciones se volvieron más cortas, más formales. Cuando le preguntaba sobre su trabajo o su vida, sus respuestas eran vagas, como si no quisiera compartir demasiados detalles. Luego conoció a Ivette. Ella era lo opuesto a mí en todos los sentidos. Joven, educada, de familia rica, con aspiraciones sociales claras. La primera vez que la trajo a conocerme, la forma en que miró mi pequeño apartamento me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo era un embarazo para Diego en su nueva vida. «Es pintoresco», dijo Ivette, mirando mis muebles de segunda mano y mis cortinas remendadas. Diego se disculpó por mí sin que yo hubiera hecho nada malo. Pero durante 20 años cuidando niños ricos, había aprendido a reconocer cierto tipo de mirada. La mirada que dice, «Esta persona no pertenece a mi mundo». Había visto esa mirada miles de veces en los ojos de mis empleadores, y ahora la estaba viendo en los ojos de la mujer que había elegido mi hijo. Pero había uno especial que jamás podré olvidar. El receso había terminado, y todos volvían a ocupar sus lugares en la sala. Yo seguía sentada en mi banco trasero, tratando de calmar los latidos de mi corazón que parecían resonar por todo el tribunal. Las manos me temblaban mientras tocaba nerviosamente mi anillo de bodas, ese simple aro de plata que Roberto me había puesto en el dedo 5 años atrás. Ivette regresó con una sonrisa triunfal, claramente convencida de que ya había ganado. Se sentó en primera fila, cruzó las piernas con elegancia estudiada y le susurró algo a Diego que lo hizo sentir como un perro obediente. Mi hijo, el niño que había criado desde bebé, ni siquiera me dirigió la mirada. El juez tomó su lugar y golpeó ligeramente el martillo. Continuamos con el caso Morrison versus Gutiérrez. Procederemos con los argumentos finales. Morrison. Ese apellido seguía resonando en mi cabeza como una campana lejana. Lo conocía, estaba segura, pero los nervios no me dejaban pensar con claridad. «Su señoría», dijo el abogado de Ivette, poniéndose de pie y ajustándose la corbata con aire confiado. «Creemos que este caso es bastante claro. La señora Norma Gutiérrez no tiene bases legales ni morales para reclamar una propiedad de $120,000. Es una mujer mayor, sin recursos, que nunca contribuyó significativamente a...». Se detuvo abruptamente. La puerta de la sala se había abierto y alguien más había entrado. «Disculpen el retraso, su señoría», dijo una voz masculina desde el fondo de la sala. «Tuvimos una emergencia en la oficina que...». La voz se cortó como si alguien hubiera desconectado un micrófono. Me di vuelta para mirar, al igual que todos los demás. Un hombre de unos 45 años estaba parado en la entrada, inmóvil como una estatua. Tenía el cabello oscuro con algunas canas en las sienes, vestía un traje impecable y cargaba un portafolio de cuero marrón que se veía caro y bien cuidado. Pero lo que me llamó la atención fueron sus ojos, oscuros, inteligentes y en ese momento completamente concentrados en mí. Segundos pasaron. El silencio en la sala se volvió incómodo. El hombre seguía mirándome fijamente, su rostro pasando por una serie de expresiones que iban desde la confusión hasta algo que parecía reconocimiento. «¿Señor Morrison?», preguntó el juez, claramente molesto por la interrupción. «¿Se encuentra bien?» Morrison. Mi corazón se detuvo por completo. Roberto Morrison. Ese nombre, esa cara.
Los recuerdos comenzaron a fluir como agua rompiendo un dique. Roberto, Robertito, el niño de 5 años con ojos tristes y padres ausentes. El niño que lloraba cuando su madre se iba de viaje y su padre trabajaba hasta medianoche. El niño que se aferraba a mi delantal cuando tenía pesadillas y me pedía que le cantara para poder dormir. El portafolio de cuero marrón se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un golpe seco que resonó por toda la sala. Los papeles se esparcieron, pero él ni siquiera los miró. Dio 2 pasos vacilantes hacia adelante, sus ojos nunca dejando los míos. «Norma», susurró, y su voz sonó como la de aquel niño de 5 años que solía preguntarme si su mamá regresaría pronto. ¿Eres realmente tú? No pude hablar. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin permiso. Era él, mi Robertito, el niño especial que había cuidado durante 12 años, desde que tenía 5 hasta que cumplió 17 y se fue a la universidad. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, él ya había atravesado la sala, ignorando completamente el protocolo del tribunal, ignorando las miradas de shock de todos los presentes, ignorando el hecho de que técnicamente era el abogado de la parte contraria. Roberto Morrison me abrazó. «¡Norma!», exclamó. Y ahora sí era un grito, lleno de emoción y incredulidad. «¡Mi querida Norma! No lo puedo creer. ¡Eres tú!». El abrazo fue como regresar en el tiempo 28 años. Recordé inmediatamente cómo era consolarlo cuando tenía fiebre, cómo le enseñaba a amarrarse los zapatos, cómo le hacía sándwiches cortados en triángulos porque decía que sabían mejor así. «Robertito», logré susurrar entre lágrimas, «¿eres realmente tú?». Toda la sala había estallado en murmullos confundidos. Yvette estaba pálida como un fantasma, su boca abierta en shock total. Diego finalmente me estaba mirando, pero su expresión era de completa perplejidad. El juez había puesto los codos en su escritorio y nos observaba con fascinación más que molestia. Roberto me tomó suavemente por los hombros y me miró a los ojos. Los suyos estaban llenos de lágrimas también. «Por supuesto que soy yo», dijo con voz quebrada. «¿Cómo no iba a reconocer a la mujer que me crió? ¿A la mujer que me salvó?». Se dirigió al juez sin soltarme completamente, manteniendo una mano protectora en mi hombro. «Su señoría, debo declararme en conflicto de intereses. Esta mujer», dijo, y su voz se llenó de orgullo y ternura. «Esta extraordinaria mujer es Norma Gutiérrez. Fue mi niñera durante 12 años, pero más importante que eso, fue mi madre en todos los sentidos que importan». El murmullo en la sala se intensificó. Yvette parecía estar teniendo problemas para respirar. «Señor Morrison», dijo el juez lentamente, «¿está usted diciéndonos que conoce personalmente a la demandada?». «Conocerla». Roberto se rió, pero era una risa llena de amor y nostalgia. «Su señoría, esta mujer me enseñó a caminar, me enseñó a leer, me enseñó la diferencia entre el bien y el mal. Estuvo en cada partido de béisbol de la secundaria, porque mis padres estaban demasiado ocupados viajando. Me ayudó con mi tarea de matemáticas todas las noches durante 6 años. Me consoló cuando mi primer amor me rompió el corazón a los 15 años». Se dirigió hacia donde estaba sentado Yvette, su expresión transformándose de ternura a algo mucho más frío. «Señora Gutiérrez», dijo, y ahora su voz tenía el tono profesional que probablemente usaba en los tribunales más importantes del país. ¿Sabía usted exactamente a quién estaba contratando para destruir a Norma? Yvette abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Nosotros, no sabíamos. No sabían, repitió Roberto con incredulidad. Contrataron al bufete Morrison & Associates, uno de los más prestigiosos de la ciudad, para atacar legalmente a una mujer de 66 años. En ningún momento se preguntaron por qué nuestro apellido era Morrison y el suyo también. El silencio en la sala era ensordecedor. Diego finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Tu apellido es Morrison?». Roberto se dirigió a él, y por primera vez noté que su expresión hacia Diego no era nada amigable. «Sí, joven.
Dr. Roberto Morrison Jr., socio principal del bufete Morrison & Associates, y permíteme decirte algo sobre tu madre, dijo, enfatizando la palabra madre de una manera que hizo que Diego se encogiera visiblemente. Cuando yo tenía 8 años, mis padres se fueron de viaje a Europa durante 3 meses. Me dejaron con una sucesión de niñeras que duraban máximo una semana antes de renunciar porque, según ellas, yo era difícil y demasiado emocional. Estaba desarrollando problemas de conducta, mis calificaciones estaban bajando, y básicamente me estaba volviendo un niño problema. Se acercó más a Diego, quien no podía sostenerle la mirada. Entonces llegó Norma. Tenía 23 años y acababa de empezar a trabajar para mis padres. La primera noche que pasé llorando porque extrañaba a mi mamá, ella no me gritó ni me ignoró como las otras. Se sentó conmigo hasta que me quedé dormido, cantándome canciones en español que no entendía, pero que sonaban como amor. Roberto regresó a mi lado, tomó mi mano y la apretó suavemente. Esta mujer trabajó para mi familia durante 12 años. 12 años en los que mis padres estuvieron física y emocionalmente ausentes. ¿Saben cuánto le pagaban? Nadie respondió. $250 a la semana, menos de lo que mis padres gastaban en una sola cena en el club de campo. Y con ese dinero, Norma no solo cuidaba de mí, sino que también estaba criando a un niño adoptado, trabajando fines de semana para llegar a fin de mes. Miró directamente a Ivette. ¿Y saben qué hizo esta desempleada que tanto desprecian? Cuando cumplí 17 años y me fui a la universidad, ella me regaló algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Me dio la confianza de que yo era digno de amor, que tenía valor más allá de la cuenta bancaria de mi familia. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Recordaba perfectamente ese día cuando Roberto se fue a la universidad. Le había dado todos mis ahorros de ese año, $200, para que tuviera algo de dinero extra. Él había protestado, pero yo le había dicho que era mi inversión en su futuro. Y ahora, continuó Roberto, su voz llenándose de indignación, después de no haber visto a esta mujer extraordinaria durante 28 años, me entero de que ustedes la han demandado, que la están humillando públicamente, que la han llamado una carga, una desempleada, alguien que no merece ni siquiera una casa modesta donde vivir en paz. Se dirigió al juez. Su señoría, obviamente no puedo continuar representando a la parte demandante en este caso. De hecho, si esta mujer lo permite, me encantaría representarla a ella. Mi corazón se hinchó de una manera que no había sentido en años. Mi Robertito, el niño tímido que solía esconderse detrás de mí cuando llegaban visitas, se había convertido en un hombre poderoso que estaba dispuesto a luchar por mí. Pero también sabía que esto recién comenzaba. Vi la furia en los ojos de Ivette, la confusión y algo que podría haber sido vergüenza en la cara de Diego. Había pasado toda mi vida siendo invisible, pero ahora, por primera vez, alguien me estaba viendo realmente. La transformación en la sala del tribunal fue inmediata y dramática. En cuestión de minutos, yo había pasado de ser la vieja desempleada a ser la mujer que había criado al abogado más respetado de la ciudad. Pero lo que más me impactó no fue el cambio en cómo me miraban los extraños, sino la expresión en la cara de Diego. Mi hijo se había puesto completamente pálido. Sus manos temblaban mientras Roberto continuaba hablando al juez sobre conflictos de intereses y nuevos arreglos legales. Diego me miraba como si me estuviera viendo por primera vez en su vida, y supongo que, en cierta manera, así era. Ivette, por su parte, había entrado en modo de pánico total. Sus ojos saltaban entre Roberto, el juez, Diego y yo, como si estuviera buscando desesperadamente una salida de la pesadilla en la que su plan perfecto se había convertido. «Su señoría», dijo Roberto con esa voz profesional que comandaba respeto inmediato. «Solicito un receso de 48 horas para permitir que mi bufete se retire formalmente de representar a la parte demandante y para que la señora Norma pueda considerar si desea nuestra representación». El juez asintió, claramente fascinado por el giro dramático que había tomado el caso.
Concedido. Nos reuniremos nuevamente el viernes a las 10 de la mañana. Mientras las personas comenzaban a salir de la sala, Roberto no se apartó de mi lado. Mantuvo una mano protectora en mi hombro, como si temiera que si me soltaba, yo desaparecería nuevamente de su vida. Norma, me dijo suavemente, necesitamos hablar. Hay tanto que quiero preguntarte, tanto que quiero saber sobre estos años. Antes de que pudiera responder, Diego se acercó tímidamente. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza, confusión y algo que podría haber sido remordimiento. Mamá, dijo, y fue la primera vez que me llamaba así en 2 años. ¿Podemos hablar? Roberto me miró preguntándome silenciosamente qué quería hacer. Vi la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos se endurecieron al mirar a Diego. Era evidente que no tenía una opinión muy favorable de mi hijo adoptivo en este momento. Está bien, le dije a Roberto. Déjame hablar con él. Roberto asintió, pero me susurró al oído. Estaré esperando afuera. No dejes que te lastimen más, Norma. Ya has sufrido suficiente. Cuando nos quedamos solos en la sala, Diego y yo nos miramos en silencio por un largo momento. Él parecía no saber por dónde empezar, y yo no tenía energía para facilitarle las cosas. No sabía, comenzó finalmente, su voz quebrada. No sabía sobre Roberto Morrison. No sabía que tú habías, que él era. ¿Qué es lo que no sabías exactamente, Diego? Le pregunté. Y por primera vez en años, mi voz sonó firme, no suplicante. ¿No sabías que trabajé 20 años cuidando niños? ¿No sabías que me sacrifiqué todos los días para darte una educación? ¿O no sabías que el abogado que contrataste para humillarme era uno de los niños que ayudé a criar? Él se encogió ante cada palabra como si fueran bofetadas físicas. Mamá, yo nunca quise que fuera tan cruel. Yvette dijo que era la única manera de... ¿De qué? Lo interrumpí. ¿De quitarme la única casa que he podido llamar mía? ¿De asegurarse de que pasara mis últimos años en un asilo? Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba frustrado. No entiendes la presión que he estado viviendo, dijo. Yvette tiene deudas, muchas deudas, y sus padres dijeron que nos ayudarían si nosotros podíamos conseguir algo de valor para poner como garantía. Mi corazón se hundió. ¿Deudas de qué tipo, Diego? Él miró hacia la puerta, como si temiera que Yvette pudiera escuchar desde el pasillo. Juego, susurró. Yvette tiene un problema con el juego. Casinos online, apuestas deportivas, póker. Al principio pensé que eran solo un par de miles de dólares, pero luego descubrí que debe $85,000 a gente muy peligrosa. $85,000. Más dinero del que yo había visto en toda mi vida. ¿Y la solución era quitarme mi casa? Pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia que me sorprendió por su intensidad. Ella dijo que tú no la necesitabas realmente, Diego dijo, y su voz sonaba como la de un niño pequeño tratando de justificar por qué había roto algo valioso. Dijo que podrías vivir en un lugar más pequeño, que nosotros podríamos usar el dinero de la venta para pagar las deudas y luego te ayudaríamos a conseguir algo mejor. ¿Y tú le creíste? Yo, sí, quería creerle. Es mi esposa, mamá. Se suponía que debía confiar en ella. ¿Y qué hay de confiar en mí?, le pregunté. Soy tu madre, Diego. Te crié desde que tenías 3 meses de edad. Te di todo lo que tenía y algunas cosas que no tenía. ¿Eso no valía al menos una conversación honesta antes de demandarme? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Era la primera vez que lo veía llorar desde que tenía 12 años y se había caído de la bicicleta. Tenía miedo, admitió. Miedo de decirte la verdad sobre Yvette. Miedo de admitir que me había casado con alguien que tenía problemas tan serios. Tenía miedo de que me dijeras, te lo dije, porque sé que nunca te cayó bien. Eso era verdad. Desde el primer momento, había visto algo en Yvette que me había inquietado. La forma en que miraba mi pequeño apartamento, cómo medía cada palabra cuando hablaba conmigo, la manera sutil en que apartaba a Diego de mí. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le pregunté.
No es que hayas elegido creerle a ella en lugar de confiar en mí. No es ni siquiera que me hayas demandado. Lo que más me duele es que estuviste ahí sentado mientras ella me llamaba una carga, una desempleada que nunca contribuyó nada. Y tú no dijiste una sola palabra para defenderme. Diego se cubrió la cara con las manos. Lo sé. Dios mío, lo sé. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, supe que estaba mal. Pero me sentía atrapado, mamá. Sentía que si la contradecía, todo se desmoronaría. Todo ya se desmoronó, Diego. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Yo lo observaba, este hombre de 28 años que alguna vez había sido el centro de mi universo, y me di cuenta de que realmente no lo conocía en absoluto. El niño que había criado nunca habría permitido que alguien me tratara de esa manera, pero el hombre en el que se había convertido había elegido la cobardía sobre la lealtad. ¿Qué pasó contigo?, le pregunté finalmente. ¿En qué momento decidiste que era aceptable tratarme como si fuera menos que nada? Diego levantó la cabeza y vi algo en sus ojos que no había visto antes: vergüenza genuina. Creo que comenzó en la universidad, dijo lentamente. Todos mis amigos tenían padres que manejaban BMW y vivían en casas grandes. Sus madres usaban ropa de diseñador y hablaban de sus trabajos importantes. Y cuando me preguntaban sobre ti, yo no sabía qué decir. Podrías haber dicho la verdad, que tu madre trabajaba duro para darte oportunidades que ella nunca tuvo, pero eso me hacía sentir menos que ellos, como si viniera de menos. Ivette vino de ese mundo, mamá. Su familia tiene dinero, conexiones, estatus. Cuando me casé con ella, sentí que finalmente pertenecía a algún lugar. ¿Y yo no cabía en ese lugar? Él no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. En ese momento, la puerta se abrió y Ivette entró. Su compostura perfecta había desaparecido completamente. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido, y tenía esa mirada salvaje de alguien que sabe que está perdiendo todo. «Diego», dijo, ignorándome completamente, «tenemos que irnos, ahora». «Ivette, estoy hablando con mi madre». «¿Tu madre?», se rió, pero no había humor en el sonido. «Qué conveniente que ahora se acuerde de que es tu madre. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Tienes idea de lo que esto va a costarnos?». Me puse de pie lentamente. Por primera vez en años me sentí más alta que ella, más fuerte. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», le pregunté directamente. Ella me miró con odio puro. «¿Planear qué?». «Usar a Diego para quitarme mi casa y pagar tus deudas de juego». La expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Diego se levantó de un salto. «¿Es verdad?», le preguntó a su esposa. «¿Planeaste esto desde el principio?». «Por supuesto que no», mintió Ivette, pero su voz sonaba desesperada. «Solo pensé que... Bueno, ella es vieja, Diego. No va a vivir para siempre. ¿Por qué debería tener una casa tan grande cuando nosotros la necesitamos ahora?». La honestidad cruda de su respuesta nos dejó a ambos sin palabras. «Dios mío», susurró Diego, ¿realmente acabas de decir eso?». Por primera vez desde que conocía a Ivette, vi miedo real en sus ojos. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, que había revelado demasiado. «Diego, amor, no quise decir». «Sí quisiste», dije yo, y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. «Acabas de decir exactamente lo que siempre has pensado, que soy un estorbo temporal entre tú y el dinero que crees que mereces». Diego miraba a su esposa como si fuera la primera vez que la veía realmente. «Todo este tiempo», dijo lentamente, «todo este tiempo me has estado manipulando para alejarme de mi madre. No porque ella fuera un problema, sino porque necesitabas que yo eligiera tu lado cuando llegara el momento de tomar lo que quisieras de ella». Ivette abrió la boca para negarlo, pero las palabras no salieron. En ese momento, supe que mi hijo finalmente estaba viendo la verdad. Pero también supe que ya era demasiado tarde para algunas cosas. El daño ya estaba hecho. Los 2 días siguientes pasaron como una tormenta.
Roberto insistió en que me quedara en su casa de huéspedes mientras preparábamos el caso, y por primera vez en meses dormí en una cama cómoda sin preocuparme por el dinero o por si tendría un techo sobre mi cabeza al día siguiente. La casa de Roberto era exactamente lo que esperarías de un abogado exitoso: espaciosa, elegante, pero con toques personales que mostraban que no había olvidado de dónde venía. En la sala había una fotografía enmarcada de cuando tenía 8 años, sonriéndome mientras yo le ayudaba a amarrarse los zapatos. No recordaba que alguien hubiera tomado esa foto, pero verla ahí, en un lugar de honor, me hizo llorar. La he llevado conmigo a cada casa donde he vivido, me explicó Roberto esa primera noche, mientras cenábamos. Mis padres nunca entendieron por qué era tan importante para mí, pero tú me enseñaste que las personas que te aman de verdad no desaparecen de tu vida sin explicación. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón, porque sabíamos ambos que yo había desaparecido de su vida. Cuando cumplió 17 años y se fue a la universidad, perdimos el contacto gradualmente. Sus padres ya no me necesitaban y yo estaba demasiado ocupada tratando de mantener a Diego a flote como para buscar activamente a Roberto. Lo siento, le dije. Debí haber intentado mantener el contacto contigo. No. Roberto negó con la cabeza firmemente. Yo era el que tenía los recursos para encontrarte. Era mi responsabilidad buscarte, agradecerte apropiadamente por todo lo que hiciste por mí. En cambio, dejé que la vida me llevara por otros caminos y traté de convencerme de que podía seguir adelante sin mirar atrás. Durante esos 2 días, Roberto me contó sobre su vida. Se había casado con una doctora llamada Patricia. Tenían 2 hijos pequeños y dirigía uno de los bufetes de abogados más respetados del estado. Había trabajado duro para llegar donde estaba, pero nunca había olvidado las lecciones que le enseñé sobre la importancia de tratar a todas las personas con dignidad. ¿Sabes por qué me especialicé en derecho familiar?, me preguntó. Porque vi demasiados niños cuyos padres biológicos estaban física y emocionalmente ausentes, mientras que las personas que realmente los cuidaban y amaban eran tratadas como empleados descartables. Esas palabras me llegaron profundamente, porque describían perfectamente mi situación con Diego. El jueves por la noche, Roberto recibió una llamada que cambió todo. Era Diego, me dijo después de colgar. Quiere reunirse contigo mañana antes de la audiencia. Mi primer instinto fue decir que no. Había pasado 2 días procesando la traición, la humillación y la realización de que el niño que había criado se había convertido en un hombre que podía lastimarme tan profundamente. Pero una parte de mí, la parte que lo había amado incondicionalmente durante 28 años, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. «Está bien», le dije a Roberto, «pero tú vienes conmigo». «Por supuesto, no te voy a dejar enfrentar esto sola». Nos encontramos en un pequeño café cerca del tribunal. Diego llegó solo, lo cual ya me decía mucho sobre lo que había estado pasando en casa. Se veía terrible, ojeroso, pálido, como si no hubiera dormido en días. Cuando se sentó frente a nosotros, sus manos temblaban. «Mamá», comenzó, y su voz sonaba ronca. «Me divorcié de Ivette ayer. No sabía qué esperar, pero eso no estaba en mi lista de posibilidades». Roberto se inclinó hacia adelante. «¿Qué pasó?» Diego suspiró profundamente, como si sacar las palabras le costara un esfuerzo físico enorme. Después de lo que pasó en el tribunal, cuando llegamos a casa, Ivette estaba furiosa. No conmigo, no contigo, sino con la situación. Siguió hablando sobre cómo podríamos dar la vuelta a esto, cómo podríamos usar el hecho de que conocías al abogado para conseguir un mejor arreglo. Me estremecí. Incluso después de ser desenmascarada, Ivette seguía buscando maneras de manipular la situación. Le dije que se había acabado, continuó Diego, que retiraríamos la demanda y que le pediríamos perdón. Pero ella se volvió loca. Comenzó a gritarme, diciéndome que era débil, que siempre había sido débil, que por eso había necesitado que ella tomara las decisiones fuertes. Roberto y yo intercambiamos miradas. Reconocíamos el patrón. Cuando los manipuladores pierden el control, frecuentemente revelan su verdadera naturaleza. ¿Y entonces qué pasó?
preguntó Roberto. Me dijo algo que nunca podré perdonar, Diego respondió, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Me dijo que había planeado todo esto desde el momento en que me casé con ella, que había investigado sobre ti, mamá, había averiguado sobre la casa de Roberto Senior y había calculado exactamente cuándo sería el mejor momento para tomar acción. El mundo pareció detenerse. ¿Qué quieres decir con que investigó sobre mí? Contrató a un investigador privado hace un año, Diego confesó, y su voz se quebró completamente. Sabía sobre tus trabajos, sobre cómo me habías criado, sobre cada sacrificio que habías hecho. Y usó toda esa información para manipularme más efectivamente. Roberto se puso tenso. Explícate. Cada vez que yo mencionaba que quizás debería llamarte o que extrañaba hablar contigo, ella tenía una respuesta perfecta. Diego, ¿no crees que si tu madre realmente quisiera una relación contigo, ella te habría contactado? Diego, tú tienes una vida nueva ahora. No puedes seguir siendo responsable por alguien que nunca aprendió a ser independiente. Cada palabra era como un martillo golpeando mi corazón. Ivette había usado mi amor por Diego en mi contra. Había convertido mis sacrificios en armas para alejarme de él. Pero lo peor, Diego continuó, fue cuando me contó que había estado planeando pedirme que cortara contacto contigo completamente después de conseguir la casa. Dijo que una vez que tuviéramos el dinero, ya no necesitaríamos cargar con tu presencia en nuestras vidas. Roberto se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla se volcó. Esa mujer, dijo con una voz que no había escuchado antes, fría y peligrosa, manipuló sistemáticamente a mi hermano durante años, planeó robarte tu hogar y luego planeaba asegurarse de que pasaras tus últimos años completamente sola. Roberto, le dije suavemente, siéntate. Él obedeció, pero podía ver la tensión en cada músculo de su cuerpo. Durante todos esos años como abogado, probablemente había visto muchas formas de crueldad humana, pero esto lo había tocado personalmente. Diego, dije finalmente, ¿por qué me estás contando esto ahora? Mi hijo me miró directamente a los ojos por primera vez en 2 años. Porque necesitaba que supieras que yo no sabía la profundidad de su plan. Necesitaba que supieras que cuando me senté en ese tribunal y dejé que te humillara, no era porque yo creía esas cosas horribles sobre ti. Era porque había sido manipulado sistemáticamente durante 3 años para dudar de mi propia percepción de la realidad. ¿Y eso hace que esté bien?, le pregunté, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. No, respondió inmediatamente. No hace que esté bien en absoluto. No hay excusa para lo que permití que pasara, pero necesitaba que supieras la verdad completa antes de que decidieras si alguna vez podrías perdonarme. Roberto se inclinó hacia adelante. Diego, ¿entiendes la magnitud de lo que casi pierdes? Esta mujer, señaló hacia mí, sacrificó todo por ti. Su juventud, sus sueños, sus posibilidades de tener una familia más grande, todo. Y tú estuviste a punto de dejarla sin hogar en sus años dorados porque tu esposa te convenció de que era lo correcto. Lo sé, Diego susurró. Créeme, lo sé. Y tendré que vivir con eso por el resto de mi vida. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Finalmente, pregunté algo que necesitaba saber. ¿Las deudas de juego eran reales? Sí, Diego asintió. $85,000 a prestamistas que no son exactamente pacientes, pero ahora son su problema, no mío. Firmé los papeles de divorcio ayer y me aseguré de que quedara claro que yo no era responsable por ninguna deuda que ella hubiera contraído antes o durante nuestro matrimonio. ¿Y dónde está ella ahora? Se mudó con sus padres. Aparentemente, ellos van a ayudarla con las deudas, pero a cambio ella tiene que aceptar tratamiento para la adicción al juego. Diego pausó. También me dijo algo más antes de irse. Roberto y yo esperamos. Dijo que esto no había terminado, que encontraría otra manera de conseguir dinero de ti. No sé qué quiso decir con eso, pero pensé que deberían saberlo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Incluso derrotada, incluso divorciada y desenmascarada,
Yvette seguía planeando maneras de lastimarme. No te preocupes por eso, dijo Roberto firmemente. Después de mañana, Yvette no va a tener ninguna razón legal para acercarse a Norma. Y si intenta cualquier tipo de acoso o intimidación, me aseguraré de que enfrente las consecuencias legales completas. Diego asintió, pero pude ver que estaba preocupado. Mamá, dijo finalmente, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Miré a este hombre de 28 años que había sido el centro de mi mundo durante tanto tiempo. Vi al niño de 3 meses que había encontrado abandonado, al niño pequeño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, al adolescente orgulloso el día de su graduación. Pero también vi al hombre que se había sentado en silencio mientras su esposa me destrozaba públicamente. No lo sé, Diego, le dije honestamente. El perdón es algo que tiene que ganarse, no algo que se da automáticamente. Y en este momento necesito enfocarme en reconstruir mi propia vida. Él asintió, y vi que sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Lo entiendo. Solo quería que supieras que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú merecías que fuera desde el principio. Cuando nos levantamos para irnos, Diego me dio un abrazo suave, vacilante. Por un momento sentí al niño que había sido, y mi corazón se ablandó ligeramente. Pero mientras caminaba hacia el auto con Roberto, sabía que mañana sería el día en que finalmente tomaría el control de mi propia vida. El viernes por la mañana llegué al tribunal con una sensación completamente diferente. Ya no era la mujer asustada y sola que había entrado ahí hace 3 días. Roberto caminaba a mi lado, y por primera vez en años sentía que tenía a alguien en mi esquina que realmente me valoraba. La sala estaba menos llena que antes. Yvette no había aparecido, lo cual no me sorprendió después de lo que Diego nos había contado. Él estaba sentado en el fondo, solo, con una expresión mezcla de esperanza y arrepentimiento que me partía el corazón. Caso Morrison versus Gutiérrez, anunció el secretario otra vez, pero esta vez el nombre Morrison tenía un significado completamente diferente para mí. Roberto se puso de pie con la confianza de alguien que había ganado cientos de casos similares. Su señoría, antes de proceder, mi clienta desea hacer una declaración al tribunal. El juez asintió. Proceda, señora Gutiérrez. Me puse de pie. Sentí las piernas temblorosas pero firmes. Durante toda mi vida, otras personas habían hablado por mí, sobre mí, pero rara vez había tenido la oportunidad de hablar por mí misma. Su señoría, comencé, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Hace 3 días entré a esta sala convencida de que era exactamente lo que mi nuera decía que era, una vieja desempleada que no merecía nada mejor que un asilo de ancianos. Pausé, mirando directamente al juez. Pero durante estos 3 días he recordado quién soy realmente. Soy una mujer que trabajó 46 años para mantener a las personas que amaba. Soy una mujer que crió a un niño abandonado y sacrificó todo para darle oportunidades que yo nunca tuve. Soy una mujer que cuidó a docenas de niños durante décadas, dándoles amor y estabilidad cuando sus propios padres estaban demasiado ocupados para hacerlo. Vi que el juez se inclinaba hacia adelante, prestando atención completa. No estoy aquí pidiendo caridad, continué. Estoy aquí defendiendo mi derecho a vivir con dignidad en la casa que mi difunto esposo me dejó porque él entendía mi valor cuando otros no lo hacían. Me senté, sintiendo como si acabara de quitarme un peso enorme de los hombros. Roberto se levantó entonces, y cuando habló, su voz resonó con la autoridad de años de experiencia y la pasión de alguien defendiendo a una persona que ama. Su señoría, la demanda original en este caso fue presentada bajo premisas completamente falsas. La señora Norma Gutiérrez no es una carga para nadie. Es una mujer que ha contribuido inmensamente a su comunidad y a las vidas de innumerables personas durante décadas. Roberto abrió su portafolio, el mismo que había caído al suelo cuando me reconoció 3 días atrás. Tengo aquí cartas de 5 familias diferentes para las cuales la señora Gutiérrez trabajó durante los últimos 20 años.
Cada una de estas familias describe a una mujer de integridad excepcional, dedicación incomparable y un amor genuino por los niños que cuidaba. Mi corazón se aceleró. No sabía que había conseguido esas cartas. La familia Henderson, para la cual trabajó durante 12 años, escribe: Norma no era solo una empleada, era parte de nuestra familia. Nuestros hijos la adoraban y nosotros confiábamos completamente en su juicio y cuidado. Cuando nuestro hijo menor se enfermó gravemente, Norma se quedó despierta toda la noche, cuidándolo hasta que mejorara. No conocemos a nadie con más dedicación o integridad. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Los Henderson nunca me habían dicho esas cosas directamente. La familia Rodríguez escribe: Durante 8 años, Norma cuidó a nuestros 3 hijos como si fueran suyos propios. Cuando atravesamos dificultades financieras, ella voluntariamente aceptó un salario reducido para ayudarnos. Nunca conocimos a alguien menos interesada en el dinero y más interesada en el bienestar de los niños. Roberto continuó leyendo carta tras carta. Historias de familias que recordaban mi bondad, mi dedicación, mi amor por los niños que cuidaba. Historias que yo había olvidado, momentos que para mí habían sido simplemente parte del trabajo, pero que habían significado mucho más para las familias. Su señoría, concluyó Roberto, esta no es una mujer que merece ser tratada como una carga. Esta es una mujer que merece respeto, dignidad y el derecho a vivir en paz en su propia casa. El juez revisó los documentos por varios minutos antes de hablar. He revisado el testamento original del señor Roberto Gutiérrez Sr. y está perfectamente claro y legal. No hay evidencia alguna de influencia indebida. De hecho, basándome en lo que he escuchado sobre el carácter de la señora Norma Gutiérrez, entiendo completamente por qué un hombre elegiría dejarle su propiedad a alguien que claramente entiende el valor del hogar y la familia. Mi corazón se detuvo. Por lo tanto, continuó el juez, desestimo completamente la demanda en contra de la señora Gutiérrez. La casa ubicada en el 1247 de Maple Street le pertenece legalmente y nadie tiene derecho a disputar esa propiedad. El martillo del juez sonó final y definitivamente. Roberto me abrazó inmediatamente y por segunda vez en 3 días lloré en los brazos de mi Robertito. «Ganamos», susurró en mi oído. «Ganaste, Norma». Pero mientras nos preparábamos para salir de la sala, Diego se acercó tímidamente. «Mamá», dijo suavemente, «me alegra que hayas ganado. Te mereces tu casa, te mereces tu paz». Lo miré por un largo momento. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado, volver a ser la madre que había sido durante 28 años. Pero una parte más sabia sabía que eso no sería saludable para ninguno de los dos. «Diego», dije finalmente, «necesito tiempo. Necesito reconstruir mi vida en mis propios términos antes de poder decidir qué tipo de relación podemos tener en el futuro». Él asintió y vi la tristeza en sus ojos, pero también algo que podría haber sido comprensión. «Entiendo. Puedo. ¿Puedo llamarte en unos meses? ¿Solo para saber cómo estás?» «Podemos empezar ahí», le dije. No era una promesa de perdón completo, pero era un reconocimiento de que la puerta no estaba completamente cerrada. 3 meses después, estaba sentada en el porche de mi casa, la casa que ahora era inequívocamente mía, viendo el atardecer sobre mi pequeño jardín de rosas rojas. Roberto venía a visitarme cada domingo, trayendo a su esposa y sus hijos para que conocieran a la mujer que él llamaba su segunda madre. Patricia, su esposa, resultó ser una mujer encantadora que entendía inmediatamente por qué Roberto me tenía tanto cariño. «Ha hablado de usted desde que nos conocimos», me dijo la primera vez que vino. Siempre dijo que algún día la encontraría para agradecerle apropiadamente. Sus hijos, Emma de 6 años y Carlos de 4, me recordaban tanto a Roberto a esa edad que a veces me quedaba sin respiración. Emma tenía la misma curiosidad intelectual, y Carlos tenía esa misma ternura que había hecho que Roberto fuera tan fácil de amar. «Abuela Norma», me preguntó Emma un domingo,
¿Es verdad que cuidaste a nuestro papá cuando era pequeño como nosotros? Sí, mi amor, le respondí. Tu papá era un niño muy especial, igual que tú y tu hermano. ¿Y por eso nos ama tanto? ¿Porque tú le enseñaste cómo amar? La pregunta me dejó sin palabras por un momento. Roberto, que estaba sentado cerca, me sonrió con lágrimas en los ojos. Algo así, le dije finalmente. Diego había cumplido su palabra de llamarme una vez al mes. Las conversaciones eran cordiales pero cuidadosas, ambos navegando por el territorio nuevo de una relación que tenía que ser reconstruida desde cero. Me había contado que estaba en terapia, trabajando para entender cómo había permitido que lo manipularan tan completamente. No estoy pidiendo que me perdones inmediatamente, me dijo durante una de nuestras llamadas. Solo estoy tratando de convertirme en una persona que algún día merezca tu perdón. Una tarde, mientras estaba regando mis rosas, vi un auto familiar estacionarse frente a mi casa. Era Diego, pero no había llamado primero como siempre hacía. Se acercó lentamente al porche, cargando una caja grande. «Hola, mamá», dijo. «Espero que esté bien que haya venido sin avisar». «¿Qué hay en la caja?», le pregunté. «Todas las cartas que me escribiste durante la universidad», respondió, sentándose en los escalones del porche. «Todas las fotos de mi infancia que tenías, todos los reportes escolares que guardaste». Yvette me había convencido de que los tirara porque decía que era poco saludable aferrarme al pasado. Abrió la caja y, efectivamente, ahí estaban décadas de recuerdos. Fotos de cuando aprendió a caminar, de su primera vez montando bicicleta, de cada cumpleaños que habíamos celebrado juntos. «Encontré esto en el fondo», dijo, sacando algo envuelto en papel de seda. Era mi delantal azul desgastado, el que había usado durante años cuando trabajaba. «¿Por qué guardaste esto?», le pregunté, confundida. «Porque cuando era pequeño, cada vez que llegabas a casa con ese delantal puesto, sabía que habías estado trabajando duro para cuidarme. Y cuando te lo quitabas al final del día, sabía que era hora de que fuera solo mi mamá». Toqué la tela suave, recordando miles de días vistiendo ese delantal. «Diego», dije suavemente, «creo que estoy lista para que empecemos a reconstruir nuestra relación apropiadamente». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿En serio? Pero tiene que ser diferente esta vez», continué. «Yo no voy a ser la madre que acepta cualquier cosa por miedo a perderte. Y tú no puedes ser el hijo que me toma por sentada». «Entiendo», dijo inmediatamente. «¿Por dónde empezamos?» «Empezamos aquí», le dije señalando el porche donde estábamos sentados. «En mi casa, que es mía, con honestidad completa entre nosotros y con el entendimiento de que el amor verdadero no requiere sacrificar tu dignidad». Diego asintió, y por primera vez en años vi al niño que había criado en los ojos del hombre en que se había convertido. Esa noche, después de que Diego se fuera, me senté en mi mecedora favorita con una taza de té, mirando las fotografías que había traído. En una de ellas tenía 25 años y estaba cargando a Diego, que tendría unos 2 años. Ambos estábamos sonriendo, y yo me veía genuinamente feliz. Por primera vez en años, me sentí como esa mujer otra vez. No porque hubiera recuperado a mi hijo, o porque tuviera una casa hermosa, sino porque finalmente había aprendido a valorarme a mí misma de la manera que me había valorado toda mi vida a otros. Roberto tenía razón. Las personas que te aman de verdad no desaparecen de tu vida sin explicación. Pero también había aprendido algo más importante. Las personas que realmente te aman nunca te piden que te hagas pequeña para que ellas se sientan grandes. A los 66 años, finalmente estaba viviendo en mis propios términos, y por primera vez en décadas, eso se sentía como suficiente.